país, y esta acusación es irrevocable. Esta acusación se va a levantar cuando la clase obrera de este país termine con este estado de este país y construya una perspectiva política de los trabajadores. Un crimen contra la clase obrera, porque la lucha que estaba emprendida era una lucha absolutamente vital y sigue siendo una lucha absolutamente vital para los explotados de este país. La lucha contra la tercerización laboral, la lucha por recuperar derechos históricos de la clase obrera conquistados a través de décadas y décadas, no solo de movilizaciones, sino de derramamiento de sangre de los trabajadores. Fue tan intenso el significado crimen político contra la clase obrera que al día siguiente, el 21 de octubre, numerosas fábricas, varios sindicatos entendieron que respetaban la voluntad de los trabajadores y declaraban paros parciales o incluso un paro por todo el día, un paro de 24 horas. Era una lucha, era un crimen contra la clase obrera porque Mariano Ferreira fue asesinado para preservar un sistema de explotación. Un sistema de explotación que se desarrolla, crece como consecuencia de la propia bancarrota capitalista. Porque el capital no puede sobrevivir ni un instante sin consumir la última sangre de los trabajadores, el último esfuerzo físico, sin arrancarle toda su naturaleza humana en esa explotación capitalista. Y fue un crimen del Estado que los kirchneristas no van a poder levantar jamás, porque la burocracia sindical, la policía federal y los concesionarios del ferrocarril son parte del aparato del Estado capitalista que protege la explotación de la clase obrera. Fue un crimen de Estado. Y a la cabeza del Estado está la presidenta de la Nación, que al día siguiente denunció a la Federación Universitaria de Buenos Aires por romper una puerta del Ministerio de Educación como una muestra de la violencia que anima a la juventud argentina y justifica los crímenes de Pedraza. Había que haber puesto el audio en la legislatura de la capital hoy y en la municipalidad de Avellaneda con la presidenta indignada por la rotura de la puerta del Ministerio de Educación y ninguna palabra sobre Mariano Ferreira. Hay que poner el audio con los planteos en ese momento. Una gigantesca movilización se produjo al día siguiente y el gobierno no tuvo el recato siquiera de apagar las luces de la Casa Rosada en mínima señal de duelo. Y los que brillaban con sus luces ese día, 4 años después, reivindican a Mariano Ferreira. Claro que indigna, pero dejemos la indignación, porque es una elección política fabulosa. Esta gente, como antes de ellos, los mismos que ellos, aquí como en todos los países del mundo, van a mentir, van a engañar, van a utilizar todos los recursos propios del sinvergüenza
político para evitar que un trabajador saque las conclusiones que corresponden de las experiencias que vive. Y qué experiencia más brutal que la experiencia de haber caído un compañero en la lucha. Y durante 6 meses siguieron una línea de ataque al Partido Obrero y a Mariano Ferreira, reflejado en un corte de vías posterior en que fueron detenidos compañeros del Partido Obrero, acusados, incluso dirigentes del Partido Obrero, de disturbios en la estación Constitución, montada por el propio pedronismo, que tiene en la estación Constitución un polígono de tiro. Y la ministra de Defensa, Nilda Garré, acusando por todos los medios públicos al Partido Obrero de la ejecución de nuevos hechos de violencia. Estos sinvergüenzas hoy descubren placas y pegan afiches en nombre de Mariano Ferreira. Es un crimen de Estado. Es decir, que el que tiene que ser condenado es el Estado. El Estado tiene que ser condenado. Y la condena del Estado, cuando ocurre, la pena que se aplica es el derrocamiento del Estado. La abolición del Estado capitalista, que es el responsable de la muerte de nuestra juventud, de la explotación de los trabajadores y de los sacrificios y dolores en que transcurre la vida de la clase trabajadora. Es un crimen de Estado que buscaron preservar, como lo demuestra aquella conversación telefónica entre Pedraza y el ministro de Trabajo, que era una polémica. Pedraza que decía: no pasen a planta permanente a los tercerizados porque es una victoria de la izquierda, es una victoria del movimiento obrero contra nosotros. Y Pedraza que le decía: tomátela con calma, lavale la cabeza, pasalos para nuestro lado y esto se disipa. Y 4 años después no se disipó. Crece la izquierda en el movimiento obrero, crece la izquierda en la juventud, no le lavan la cabeza a nadie porque se desarrolla la conciencia de clase y la conciencia socialista de los trabajadores. Los lavadores de cabeza, hoy en Avellaneda y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, le hacían un homenaje a Mariano Ferreira. Son los sinvergüenzas. Son los sinvergüenzas. Pero no engañan a nadie. Se engañan a ellos. Ellos creen que están conquistando una voluntad popular, alguna simpatía. Pero Dios, qué equivocados que están. Les van a pasar la factura a todos los trabajadores que luchan por tanta estafa política. Este es lo que dejó